con el canal educativo. Continuamos en el ciclo El Etnos Nación Cubano, visto desde el patrimonio cultural, particularmente en el conjunto de programas con temática Ser cubano es también ser hijo de África. Y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de la profesora Lázara Menéndez, quien hará referencia al legado africano en la artesanía ritual. Bienvenida a Punto de Partida. A ver, es un placer poder hablar de la artesanía ritual en el contexto ya de la historia del arte, porque durante mucho tiempo la artesanía fue como una suerte de zona bastarda dentro de los estudios del arte. Eso ha ido variando y quizás en algún momento también tengamos, ¿no?, que replantearnos hasta la definición o la clasificación, las palabras con las que ubicamos determinados objetos en este contexto. Pero sin tratar de abarcar demasiado desde el punto de vista teórico una problemática que es bien compleja, el estudio de los objetos que desde el punto de vista ritual se colocan bajo esta clasificación, creo que lo más importante que tienen es que son objetos de culto, es decir, son objetos de adoración. Y se valoran y se significan a partir del contexto y de las prácticas simbólicas a las que están asociados. Es decir, a esto se subordina el resto de las reflexiones o las consideraciones críticas. Es decir, ellos no valen por su valor de cambio, no son objetos que se definen por este presupuesto, y lo estético, artístico, está subordinado a la función ritual que van a desempeñar dentro de la práctica. Esto no excluye que haya objetos de mucho valor desde el punto de vista estético-artístico y, bueno, pues es un elemento añadido. Pero su valor principal se define por la relación que establece el sujeto con el objeto a partir de que el objeto está construido, está elaborado sobre la base de una tradición. Una tradición que no es inmóvil. A veces pensamos que los objetos van a refrendar una tradición que se ha mantenido tal cual desde épocas muy remotas, y esto pues no es exactamente así. La tradición cambia, la tradición muta, y la manera de percibir la tradición también cambia con el sujeto y con la época. Por tanto, nos vamos a encontrar que frente a una colección de lenguaje como las que podemos ver en el Museo de Guanabacoa, pues vamos a ver variantes de los códigos básicos que sirven para facilitar la comunicación entre unos y otros. Es decir, entre el receptor y el emisor, ¿no? Tanto en ese sentido, es decir, lo que nosotros debemos evaluar fundamentalmente cuando hablamos de artesanía ritual es su vinculación con el universo sagrado. Un universo sagrado que, al decir, digamos, de Colombres, se sostiene, de Colombres y de otros autores, por supuesto, se sostiene sobre la base de la mitología, de los proverbios o los refranes, como en el caso de las tradiciones afroamericanas, que le van a dar un sustrato teórico, que le van a dar un sustrato conceptual al objeto. ¿Por qué? Porque estos objetos asociados a las prácticas simbólicas, en el caso nuestro de origen africano, bien sea la santería, bien sea el palomonte o las prácticas abacuá, entre las más conocidas, las más estudiadas, las más privilegiadas por la reflexión histórico-crítica, pues ellas tienen un corpus dado a partir de los relatos o los pataquí o los mitos, y esto funciona como el sustrato básico para la elaboración del objeto. Por tanto, cuando estamos hablando de artesanía ritual, estamos hablando de una esfera compleja de la realidad práctica simbólica, porque no se construye solamente a partir de una recreación formal. No se construye solo a partir de que me sé la formita que debe tener la pieza, sino que se construye a partir de la relación conceptual que se establece con la pieza, de la relación con lo sagrado. Y esto es, digamos, importante para aquellas piezas que son construidas específicamente para una práctica. Porque en nuestras religiones hay objetos que son artesanales, pero que no se construyen específicamente para la práctica, sino que son incorporados o son asimilados a la práctica. Es decir, las muñecas de trapo no fueron inicialmente construidas especialmente para la práctica religiosa, es decir, es un tipo de objeto que se construía con una finalidad plural
y fue incorporado a la práctica. Pero en ese sentido también hay otros objetos que pueden tener otras finalidades, como pueden ser las tinajas, por ejemplo, o los porrones, que cumplen funciones práctico-utilitarias y que se hacen respondiendo a las técnicas y a los requerimientos de esta producción y que van a cumplir una función en la vida cotidiana y son incorporados a la práctica. Por tanto, vamos a tener dos tipos de objetos. El objeto que se hace especialmente para la liturgia y el objeto que se incorpora a la práctica religiosa. Es decir, son estos dos núcleos, los núcleos básicos, los núcleos fundamentales. Dentro de esto vamos a tener un conjunto de técnicas, de materiales que son muy diversos y que también pueden haber ido variando con el tiempo. Las prácticas de origen africano en el contexto cubano, para referirnos, digamos, a lo local, ¿verdad?, a lo nacional, decía que no siempre son creadas en función de la práctica, sino que hay un proceso de asimilación de objetos que cumplen otra función. Y vale la pena preguntarse, bueno, ¿por qué se produce esto, no? Es decir, ¿por qué no todas se crean? Si se crean algunas, ¿por qué no todas? Bueno, creo que en sentido general hay una adecuación provocada justamente por las condiciones en las que el africano es trasladado al contexto americano. Es decir, en este sentido, el hombre africano que llega va a tener que reconstruir en condiciones muy difíciles todo su universo de relaciones. Y un universo que solamente trae en su cabeza, en su corazón, en sus emociones, porque materialmente no puede disponer, no trae con él absolutamente nada. Por consiguiente, la reelaboración y la recreación y la sustitución de objetos que funcionaban en el contexto originario va a ser la manera que va a encontrar para poder recrear su mundo espiritual. Es decir, no está recreando el mundo material, no está recreando otros intereses más allá que su espiritualidad. Es decir, este hombre tiene necesidad de reconstruir su espiritualidad para poder vivir en las condiciones de hostilidad en las que va a ser insertado. Por tanto, ahí se va a producir una observación aguda, va a desarrollar una mirada inteligente este hombre, no solamente en la sustitución de las plantas o en la sustitución de los animales o en la sustitución de determinados alimentos, sino también en la capacidad de aprovechar los materiales que tiene en su entorno para recrear y la capacidad que tiene para absorber otros. Es decir, cuando nosotros miramos un cuarto de santo y vemos un canastillero o vemos una sopera, pues sabemos que estos no son objetos creados para la práctica, sino que son incorporados de una tipología cultural diferente, que utilizó materiales y técnicas distintas, pero que va a cumplir una función adecuada a las necesidades de representación del universo sagrado con el que este hombre está interactuando. Y la necesidad de crear objetos que también para los estudios resultan complicados, porque la creación de los objetos se hace en un marco de mucha privacidad. Es decir, ahora nosotros podemos encontrar como ejemplo de variantes que se venden algunas imágenes que representan a El Eguá, pero esto es una alteración de la tradición, es una modificación de la tradición, porque lo que se establecía hace muchos años es que individualmente se construyera el Elegua que se le iba a entregar a la persona en el caso de los guerreros, de la tetralogía guerrera. Y este objeto era creado especialmente para ese sujeto y tenía además todos los elementos rituales pertinentes de acuerdo a lo que se estableciera en los sistemas predictivo-interpretativos. Yo prefiero hablar de sistemas predictivo-interpretativos antes de hablar de sistemas adivinatorios porque no se adivina, es decir, se pronostica, se predice, se sugiere, pero realmente el proceso no es realmente de adivinación. Por tanto, la consulta al oráculo o a los sistemas predictivo-interpretativos es el que va conformando, ayuda a la conformación de la imagen que se va a entregar al sujeto. En este sentido, es decir, las imágenes creadas para la práctica simbólica forman parte de una privacidad, ¿sí? Están en el seno de lo oculto de la práctica. Después esto puede verse, pero inicialmente la manera de construirlo pues responde a determinados postulados de tipo religioso. Esto hace, digamos, que los collares, por ejemplo, que ahora se venden en las tiendas, ¿no?, pues hace años atrás se construían para el sujeto.
En el caso, digamos, de las bateas, igual, es decir, se construían y se construyen para la práctica ritual. Son objetos destinados a cumplir determinadas funciones. A partir del mediados del siglo pasado, muchos de estos objetos empezaron a circular en la red, digamos, de venta, en la red comercial. Y se hacía para el consumo. Esto, lógicamente, introdujo variantes en el sentido de que se pierde un poco el trato con lo individual, el trato con el sujeto. Por eso, digamos, el collar se estandariza. Y nosotros vemos que los collares en general tienen un mismo tamaño y tienen la cantidad de cuentas está prefijada por la práctica religiosa, es decir, el número de la oricha es el que se reproduce en la construcción del collar, igual que el color que está prefijado por la práctica. Pero a partir de esto, que son serían los códigos básicos para facilitar la comunicación entre los religiosos, se introducían una serie de variantes que venían determinadas por la consulta al oráculo. Entonces hay collares que cuando nosotros los analizamos en las colecciones de los museos, pues encontramos variantes. Son las variantes individuales, porque los collares se construían a partir de la consulta a los sistemas adivinatorios. Por lo menos esa es información registrada en la década del 70 por algunas personas que en ese momento pues sobrepasaban, digamos, los 80 años, ¿no? O sea, quizás esto ya esté perdido en la memoria porque no fue una práctica que tendió a sistematizarse, sino se estandariza la construcción del collar y no hay variantes. Es decir, mis collares, estos que están acá, están construidos sobre ese presupuesto. Es decir, una persona que era heredero de esta tradición y construyó los collares siguiendo los lineamientos que decía el oráculo. Claro, este objeto no funciona como elemento ritual hasta tanto no está consagrado, hasta tanto no pasa por las ceremonias que lo consagran como un objeto ritual. Es decir, la artesanía en este caso, o el objeto ritual, va a tener dos momentos, el momento de la construcción y el momento de la consagración. Es decir, hasta tanto no se consagra, no funciona como un elemento ritual, porque tiene que responder entonces a todo el proceso litúrgico para que él se convierta en un objeto sagrado. Y en ese sentido es como objeto sagrado, entonces ya vive de una manera diferente. En el objeto ritual es importante tanto el material como la técnica utilizada para su realización. Es decir, no es despreciable el elemento técnico y por supuesto el material es indispensable. Las piezas que se hacen en madera no se hacen en metal o no se hacen en barro. Es decir, aquí hay una suerte de determinación que está en función de responder a determinadas necesidades dentro de la práctica y no solamente necesidades de orden material, que la pieza no se pueda mojar porque se daña, si una pieza que va en agua, ¿no? Es decir, debe ser de plomo porque es más resistente que la madera o que cualquier otro material. O la madera que hay que utilizar para la construcción de las bateas porque simbólicamente, es decir, en el caso de los santos que llevan batea, pensemos en Changó, pues por sus atribuciones, por sus cualidades como oricha, reclama la madera. Y un tipo determinado de madera, no cualquier madera. Esto hace que la persona que construye los objetos sea iniciado o no. En la mayoría son personas iniciadas o personas que conocen mucho de la religión. Porque aquí es importante el saber, es decir, no puede construir un objeto ritual quien no conoce. Él no domina la práctica porque no sabe cómo conducirse. Por tanto, la persona tiene que ser muy entrenada, no solamente tener la habilidad técnica, sino tener un conocimiento con respecto a la práctica. En este sentido es importante, por ejemplo, en toda la línea de trabajo de textil, ¿verdad? Todo lo que se hace con las telas, y a veces se piensa que el único traje es el que utiliza la persona iniciada en el trono, y no, es decir, aquí hay todo un vestuario que acompaña el traje del trono, que incluye la ropa que la persona debe tener durante el año de iniciado, durante su primer año de iniciado, y las prescripciones que están establecidas. A veces es usual, ¿verdad?, encontrarse con personas que no han cumplido los 3 meses y que, por ejemplo, no llevan chal o que no llevan medias.
Entonces, toda esta indumentaria, y aquí he mencionado dos piezas que no se construyen especialmente para la práctica, es decir, son dos piezas incorporadas a la práctica, las medias de mujer o las medias de hombre, es decir, los escarpines igual, o el chal o el turbante, es decir, son piezas que están en el uso cotidiano y pueden ser utilizadas en otros contextos. Pero en estos casos, en muchas ocasiones, se bordan o se le añade algún elemento que lo identifique con la práctica ritual, para que salga de la vida cotidiana, ordinaria, normal, y se incluya en el espacio sagrado de la pieza que se está utilizando. En este sentido es importante que las personas conserven determinadas normas, determinado protocolo ritual, porque esto forma parte del simbolismo de la práctica. Es decir, el llevar turbante o gorra, el llevar chal o mangas largas en el caso de los hombres que no usan chal, forma parte de la conducta que la persona tiene que asumir con respecto al objeto. Es decir, el objeto condiciona una conducta y la persona a su vez está condicionando el uso del objeto. Por eso es muy raro, sobre todo para las personas que ya tenemos determinada edad, pues ver a los iyawó en la calle, en el caso de las muchachas, con licras blancas y con topes pues corticos, enseñando parte del cuerpo. Es decir, esto no debe ser, porque justamente la indumentaria está pensada para que cubra el cuerpo, porque en el proceso de nacimiento la persona debe cuidar su cuerpo, porque está renaciendo al mundo de la religiosidad que él asumió voluntariamente. Entonces es importante porque el objeto está hablando de la conducta que esa persona tiene con respecto a su práctica. Es decir, el objeto no solamente es el depositario de un juego de polisemia, de un juego de significado, sino que es también modelador de una conducta. Es decir, que en ese caso la artesanía llamada ritual, pues regula de alguna manera o invita a la regulación de conductas por parte del sujeto. Es decir, ¿por qué? Porque es un objeto que se asume como vivo, dicen muchos religiosos. Es decir, el objeto está vivo en la medida en que ha sido consagrado y entregado a una persona para que forme parte de su vida. Y lo acompaña hasta que se pierde, se rompe o la persona fallece. Es decir, es un objeto que tiene una vida propia y que dialoga de alguna manera con la persona. Es decir, no hay una relación unidireccional, sino hay un toma y daca por parte del objeto hacia la persona. ¿Por qué? Porque el objeto está simbolizando un poder, una vez que está consagrado. Entonces es importante, por eso se dice, por ejemplo, que en las casas de los determinados ileocha no se debe silbar. ¿Por qué? Porque eso provoca una reacción en el eguá. Físicamente, el objeto no se va a modificar por el silbido, pero es que el objeto no vale por su expresión física, vale por su simbolismo, por lo que él está representando. Entonces, en ese sentido, se regula una conducta a partir de la existencia del objeto religioso, ¿no? Igual sucede con los tronos, por ejemplo, cuando se construye un trono, pues el saludo ritual es el que está establecido y ahí hay una conducta corporal, ¿verdad? O sea, la persona debe ir vestida de una manera en que el oricha pueda reconocer en esa persona a un hijo, ¿no? A un homo ocha, a un olo ocha, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer? Pues debe llevar o los pañuelos de los colores establecidos para su oricha, o las pulsas, o los collares, es decir, de modo tal que el objeto está identificando la pertenencia de la persona. ¿Por qué? Porque el objeto es un indicador de pertenencia. El objeto está representando un mundo y está dando el mundo al que se pertenece y las referencias que tiene con relación al mundo en el que está inserto esa práctica simbólica. Es decir, el objeto no es banal, el objeto no está vacío de significado. Y cuando nosotros, por ejemplo, entramos a un museo y vemos los objetos que están allí, digamos, el Museo de Guanabacoa, el Museo de Regla, a la Casa de África, que son instituciones que tienen colecciones muy valiosas en la ciudad de La Habana y que además tienen una documentación técnicamente muy elaborada, muy procesada de todas estas piezas que constituyen, digamos, una garantía de preservación del patrimonio.
Estamos frente a eso, frente a un patrimonio, pero ya no estamos frente al objeto que está desempeñando la función ritual, porque ese objeto ya no tiene relación con el individuo al que fue entregado, o no pertenece a la comunidad religiosa para la que fue elaborado, sino que eso se ha entregado por diversas razones, pasó al museo por entrega voluntaria de las personas, porque no tenía herederos, en fin, por las razones que sea. Y lo que nosotros encontramos es un patrimonio que representa una heredad, que representa un capital cultural, pero ese objeto ya no tiene vida como objeto religioso. ¿Sí? Y nosotros lo sacralizamos entonces desde la perspectiva cultural. Es decir, lo sacralizamos porque el museo sacraliza, porque el museo legitima como institución. Y respetamos eso porque nos está presentando toda una tradición de vida cotidiana dada a través de piezas que nos permiten entender, comprender la trayectoria, valorar la importancia que puede tener en un momento determinado o valorar las pérdidas también que se hizo en un momento y ya no se hace. Es decir, cómo cambia la morfología del objeto, cómo cambia, incluso puede llegar a cambiar la significación para la práctica ritual, ceremonias que ya no se hacen, objetos que ya no se construyen o que modifican su construcción. Y es el caso, en este sentido de la modificación de la construcción, de un conjunto de collares que se están haciendo ahora que son hermosos, ¿no? Porque tradicionalmente hay dos tipos de collar, el collar de hilo sencillo y el collar de mazo. Y estos collares que se están haciendo ahora, pues no son sencillos, no son de un solo hilo, tienen una construcción más elaborada. Y a veces articulan 2 hilos o 3, y tienen la terminación de un collar de mazo, es decir, tienen el penachito del collar de mazo. Entonces, esta es una innovación que se ha hecho con respecto a la tradición. Pero ¿por qué se está haciendo? Porque muchos religiosos están estudiando, muchos están profundizando en el saber de su práctica, en los contenidos más profundos de la práctica, y van reelaborando a partir de esa profundización del saber y del enriquecimiento que la contemporaneidad le está imponiendo. Es decir, no es solamente una necesidad de tipo comercial, es decir, indiscutiblemente hay un factor comercial que está influyendo, pero no es el único. Es decir, hay una profundización en el conocimiento de la práctica. Y de hecho, es muy fácil encontrarse en las casas de cualquier religioso hoy en día literatura respecto a su práctica, de la que circula en las librerías, digamos, de venta de circuitos nacional, como en la que circula, digamos, todavía de manera un tanto soterrada, ¿verdad? Bueno, pero ¿eso qué está indicando? Que hay una necesidad de conocer, que hay una necesidad de ampliar los horizontes. Y eso se revierte en el objeto. Y se revierte en el collar y se revierte en la ropa. Nosotros podemos ver, digamos, hoy mujeres y hombres vestidos que están haciendo su proceso de elaboraje, y conforme hay algunos que no cumplen con el protocolo, hay otros que enriquecen el protocolo porque enriquecen el objeto. Y el enriquecimiento del objeto no es formal, es conceptual. Es decir, la mayor riqueza del objeto no está solo en su forma, es que esa forma está siendo expresiva de un contenido al que se ha llegado a partir de profundizar en la práctica, a partir de abrir el horizonte que el sujeto tiene. ¿Por qué? Porque también han variado las percepciones que hay sobre la religión. Es decir, de hace unos años acá, las percepciones sobre el fenómeno religioso han variado. Y ya no es tabú, ya no es visto como algo, digamos, dañino, como algo que forme parte de la incivilidad de una cultura, sino, digamos, estamos en presencia de una práctica, de prácticas simbólicas que están siendo respetadas socialmente. No por un grupo de élite, como pudo haber sido durante un momento, bueno, por las investigaciones de Ortiz o de Lidia Cabrera, o después, más recientemente, por las de Miguel Barnet, o Rogelio Martínez Furé, o Jesús Guanche, de los más cercanos, en fin. No, sino porque a nivel social se empieza a interpretar el fenómeno de una manera diferente, tanto por los que practican como por los que no practican. Entonces se produce una relación más fluida, se produce una relación de enriquecimiento mayor, que yo creo que puede dar resultados no del todo previsibles, pero creo que por las evidencias que hay en este momento, puede ser muy enriquecedor para la cultura cubana en general. ¿Por qué? Porque el objeto es también una manera de
hacer o de mejorar la calidad de vida. Es decir, la artesanía ritual, el objeto ritual, es también un elemento que contribuye al enriquecimiento de la calidad de vida del sujeto. Nuestro equipo quiere agradecer a la profesora Lázara Menéndez por haber estado con nosotros y también a todo el colectivo de trabajadores del Museo Municipal de Guanabacoa por la colaboración prestada. A ustedes la acostumbrada invitación para que regresen la próxima semana a otro punto de partida. Yo soy su amigo Michel Suárez, hasta un nuevo encuentro, nos vemos. Hola, qué bueno recibirlos una vez más en Punto de Partida. Este espacio concebido por el Centro Nacional de Superación para la Cultura y que se realiza cada semana en coordinación con el canal educativo. Hoy continuamos inmersos en el ciclo El Etnos Nación Cubano, visto desde el patrimonio cultural, particularmente en el conjunto de programas con temática Ser cubano es también ser hijo de África. Ahora, si quieres saber desde dónde estamos transmitiendo, con quién conversaremos y sobre qué tema, pues yo los invito a que se mantengan en sintonía porque la pausa es muy corta, solo para la presentación y en solo segundos estoy nuevamente con todos ustedes. Ade yakwele, ade yakwele.